Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida puedan verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. Vamos entonces en el día de hoy con el tema de los traslados de fondos de pensiones. Y es que si bien a través de este medio hemos hecho varios programas con referencia a cuál fondo de pensiones me conviene más, si ese fondo público de Colpensiones o esos fondos privados, han ocurrido muchas consultas en mi oficina a raíz de esos programas donde se me pregunta ¿cómo hago para trasladarme de fondo de pensiones? Entonces vamos a iniciar haciendo como un recuento de los programas que ya hemos hecho sobre los fondos de pensiones para después establecer qué requisitos o qué debo hacer para trasladarme de un fondo a otro. En este momento de la crisis pensional, si bien todos avisoramos que es muy difícil llegar a una pensión, sobre todo quienes estemos en una vida productiva, quienes no alcanzamos todavía esa pensión, es importante entonces conocer los dos regímenes de pensiones que existen. Existe un régimen de prima media con prestación definida, que era lo que antes conocíamos como el Instituto de Seguro Social, primero la Caja de Previsiones, después el Instituto de Seguro Social y hoy en día Colpensiones. Ese régimen de prima media es, por decirlo de alguna manera para que ustedes me lo entiendan, como si todos ahorráramos en una sola caja. Como si cada uno de nosotros, ese 4% que nos retienen en nuestro trabajo, el 16% que es lo que hay que cotizar y ese 12% que va a aportar nuestro empleador, estuviera todo ese capital, todos estuviéramos ahorrando en una caja grande, todos metemos nuestros aportes. Mientras que el régimen de ahorro individual, como su nombre lo indica, es como si usted tuviera una caja para usted solo. Entonces usted guardará sus aportes solo en esa cajita. ¿Qué ventajas o desventajas tienen estos fondos? Cuando yo soy partidaria de estar mejor en un fondo de pensiones, en Colpensiones, en un fondo público, en el sentido que cuando se crearon estos fondos privados salen a través de la Ley 100 de 1993, cuando se crearon estos fondos salió un boom, en su momento fue la bomba, se puede quebrar Colpensiones. Es que el instituto, para ese momento el Instituto de Seguros Sociales se va a acabar. Entonces hubo una afiliación masiva de colombianos a los fondos privados, entendiendo en que si estábamos en un fondo privado que iba a trabajar con nuestra plata, que nos iba a dar una rentabilidad, entonces ocurrió ese boom. Pero apenas ahora se está dando el impacto de cómo son realmente las pensiones en los fondos privados. Y ha sido pues infortunadamente desastroso la manera como han quedado pensionados las personas, sobre todo que tienen unos ingresos altos. ¿A quién realmente le conviene un fondo privado? Aquellas personas que cotizan, su ingreso base de cotización es con un salario mínimo, pongámosle un poquito más del salario mínimo. Son a las únicas personas que les conviene esos fondos privados. Y uno se pregunta, paradójicamente en ese tiempo lo que nos vendieron era que quien tuviera más aportes al fondo privado iba a quedar pensionado con un ingreso base de liquidación pues mucho más altos, y resulta que es al contrario. Si usted, señor televidente, se gana un salario mínimo o un poquito más del salario mínimo, le puede convenir estar en el fondo privado. ¿Y por qué le puede convenir estar en el fondo privado? Porque en el fondo privado, cuando usted lleve 1.150 semanas cotizadas, con esas 1.150 semanas el Estado le va a subsidiar otros 150, entonces usted no necesitaría las 1.300. 1.300 semanas son 25 años laborados, un año tiene 52 semanas. En el caso de estar en el fondo privado, si usted se gana un salario mínimo, mire la ventaja que puede pensionarse con 1.150 semanas. De resto, no existe nada positivo de estar en el fondo privado. Las personas que tienen una capacidad adquisitiva, pongamos el ejemplo de un gerente de un banco muy importante del país, este gerente del banco aporta, tiene un ahorro individual
y paradójicamente puede tener unos ahorros muy altos y va a quedar pensionado con 7 millones de pesos. Fue el caso, por ejemplo, de los médicos, de gerentes de bancos, de jueces, de personas que se pasaron a fondos privados, y una vez se pasaron a esos fondos privados entendieron que esa pensión iba a quedar muy bajita, pues uno después de tener unos ingresos muy altos y decir que va a quedar pensionado con un mínimo. Para que ustedes me lo logren entender, si usted se gana 4 millones de pesos, con toda seguridad en un fondo privado va a quedar pensionado con un salario mínimo. En cambio, en el fondo de Colpensiones, en el fondo de prima media, usted le van a promediar los últimos 10 años y usted apenas le promedia en esos últimos 10 años, por eso es que es tan importante, y las personas que entienden de pensiones, esos últimos 10 años de la vida que a uno le faltan para pensionarse, tienen unos esfuerzos más grandes por ascender en empresas, por cambiar de un empleo que tenga un ingreso base de cotización mucho más alto, o si son independientes en cotizar más alto. ¿Por qué? Porque en el fondo de Colpensiones, en Colpensiones a usted le van a promediar los últimos 10 años que cotizó, y sobre esos últimos 10 años va a quedar su pensión cuando le hagan el promedio. Entonces, mire la gran ventaja de estar en el fondo de Colpensiones a los fondos privados. Ahora sí, el tema que nos atañe rápidamente sobre cómo hago para pasarme de un fondo a otro, porque no necesariamente tiene que ser, pues, en el caso de que me quiero pasar del fondo privado para el fondo público, que es lo más normal que ocurre. La ley trae unos requisitos y dice que lo debemos hacer con 10 años de anticipación. Es decir, los hombres se pensionan en este momento en Colombia con 62 años, las mujeres con 57, quiere decir que una mujer no puede dejar pasar 47 años para pasarse del fondo privado nuevamente al fondo público, a Colpensiones. Y en el caso de los hombres no podría entonces dejar pasar que llegara a los 52 años para poderse pensionar. Sin embargo, señor televidente, esto es lo que trae la ley. La ley viene y me dice, usted no puede dejar pasar 10 años, o sea, con 10 años de anticipación usted se debe pasar de fondo. Pero resulta que hoy en día, a través de jurisprudencia, para que usted me lo entienda, a través de demandas, de sentencias, se han pronunciado, por ejemplo, el Tribunal de la Sala Laboral de Antioquia ha tenido sentencias muy contundentes donde han dicho, no, un momentico, es que si fue ineficaz la asesoría que a usted le dieron, usted tiene manera, así sea que ya quedó pensionado o está a punto de pensionarse en el fondo privado, si se declara que fue ineficaz esa asesoría, usted se puede cambiar de fondo. ¿Y qué es llamar ineficaz? Señor televidente, es muy normal que cuando ocurrió el boom de las pensiones y creímos que los fondos privados eran la panacea, las personas cuando se acercan a un fondo privado o a un fondo público le deben hacer un trámite que se llama la doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Tanto en el fondo privado como en el fondo público me deben mostrar las ventajas y desventajas de estar en ese fondo. Me deben hacer un cálculo que se llama cálculo actuarial, y es que existe un programa que se llama el simulador de su pensión. Entonces, cuando yo me acerco al fondo privado, el fondo privado me debe decir, mire, vea, su pensión va a quedar con un salario mínimo, su pensión va a ser sobre 1 millón de pesos. Porque realmente en el fondo privado no importa las semanas cotizadas, entre comillas, pues cuando les digo no importa las semanas cotizadas, porque importa es el capital. Pero realmente para usted pensionarse en un fondo privado, usted necesita un capital más o menos de 230 millones de pesos o 1.150 semanas cotizadas. En el fondo público usted requiere tener 62 años los hombres, 57 las mujeres, y tener 1.300 semanas cotizadas. Así, señor televidente, que si usted es una de las personas que está en este caso, que requiere cambiarse de fondo, lo puede hacer si todavía está en el rango de que le falten 10 años para pensionarse. Pero si ya pasó esos 10 años y considera que no le dieron esa doble asesoría, tampoco se le sepulta esa pretensión. Usted se puede acercar a una oficina de abogados, consultar, y su trámite será llevado donde se demanda y se demuestra que fue ineficaz la asesoría que se le dio. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchas gracias.